muchos otros intereses como profesor que muy a menudo me absorbían. El retraso se alargó, por supuesto, con el estallido de la guerra en 1939, y el año concluyó cuando el relato no había alcanzado aún el fin del libro 1. A pesar de la oscuridad de los próximos 5 años, descubrí que ahora la historia no podía ser abandonada por completo, y continué adelante, principalmente de noche, hasta que llegué a la tumba de Balin en Moria. Allí me detuve un largo rato. Pasó casi un año antes que retomara la historia, y a fines de 1941 llegué a Lothlórien y el Río Grande. Al año siguiente, escribí los primeros esbozos de lo que sería el libro 3, y los comienzos de los capítulos 1 y 3 del libro 5, y me detuve cuando las almenaras llameaban en Anorien y Theoden llegó al Valle Sagrado. La visión se había apagado, y no era tiempo de ponerse a pensar. Fue en 1944 cuando, abandonando los cabos sueltos y perplejidades de una guerra que me tocaba conducir, me obligué a narrar el viaje de Frodo a Mordor. Estos capítulos, que más adelante se convertirían en el libro 4, fueron escritos y remitidos como un serial a mi hijo Christopher, entonces en África del Sur con la RAF. No obstante, pasaron otros 5 años antes de que el relato alcanzase su forma actual. En ese tiempo, cambié casa, cátedra y colegio, y las jornadas eran menos oscuras, pero no menos laboriosas. Y ahora que había llegado al fin, había que revisar toda la historia, y en verdad, reescribirla hacia atrás. Y yo mismo tenía que pasarla a máquina, una y otra vez, pues el costo de una dactilógrafa profesional estaba fuera de mi alcance. El Señor de los Anillos ha sido leído por mucha gente desde que al fin apareció impreso. Y me gustaría decir algo aquí a propósito de las muchas opiniones o atisbos que he recibido o leído en relación con los motivos y el significado del relato. El primer motivo fue el deseo de un cuentista: probar la mano en una historia realmente larga que mantendría la atención del lector, lo divertiría, lo deleitaría y a veces quizá lo excitaría o lo conmovería profundamente. No tenía otra guía que mis propios sentimientos acerca de lo que es atractivo o conmovedor, y para muchos esta guía no era, por supuesto, adecuada. Algunos de los que leyeron el libro, o al menos que lo reseñaron, lo han encontrado aburrido, absurdo o despreciable. Y yo no tengo por qué quejarme, pues pienso casi lo mismo acerca de sus obras, o de los tipos de libros que evidentemente prefieren. Pero aún desde el punto de vista de muchos de los que han disfrutado de mi narración, hay cuestiones insatisfactorias. Quizás no sea posible, en un relato tan largo, contentar de continuo a todo el mundo, pues descubrí en las cartas que me enviaban que los pasajes o capítulos que para algunos eran un defecto, eran para otros motivo de alabanza. El más crítico de los lectores, yo mismo, encuentra ahora muchos defectos, menores y mayores. Pero como por fortuna no estoy obligado a reseñar el libro o a escribirlo de nuevo, no los tendré en cuenta, excepto uno que ya ha sido señalado por otra gente. La obra es demasiado corta. En cuanto a algún significado interior o mensaje, no hay ninguno en las intenciones del autor. A medida que la historia crecía, iba desarrollando raíces en el pasado y echaba ramas inesperadas, pero el tema principal ya estaba decidido en un comienzo por la inevitable elección del anillo como eslabón entre la nueva historia y el Hobbit. El capítulo crucial, La sombra del pasado, es una de las partes más viejas de la narración. Fue escrito mucho antes de que las prefiguraciones de 1939 se hubieran convertido en una amenaza de desastre inevitable.